Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo el libro de Josué, el capítulo 16, 17 y 18 y dice la palabra de Dios. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán cerca de Jericó. En el oriente de los manantiales de Jericó atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Tarot en el territorio de los arquitas, descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta Bet-Orón de abajo, luego a Geser y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar al oriente, de allí iba a Bet-Orón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Micmetat en el norte el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Taanat Silo al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot Naharat, tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Cana y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Capítulo 17. La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galaad y la región de Basán al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiaser, Elec, Asriel, Siquem, Jefer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofehad, un descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con las de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaba al otro lado del río Jordán, porque los descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Micmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur desde Micmetat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa a la frontera de Manasés seguía por el barranco de Cana hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser y hacia el oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y de Aser se le entregaron a Manasés: Bet-San, Ibleam, Dor, también llamada Nafot Dor, Endor, Taanac y Megiddo,
cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos como los que habitan en el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés: los descendientes de José, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Capítulo 18. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada tribu y yo los enviaré para que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes sin incluir el territorio de Judá en el sur ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor, y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés nos recibirán más tierras, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrita, después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Y allí en Silo Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de Josué. El límite norte de tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hacia el occidente, atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De allí el límite iba al sur hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Tarot Adar en la colina que está al sur de Bet-Orón de abajo. Luego el límite baja un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Bet-Orón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben Hinnom en el extremo norte del valle de Refaín. De allí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en el descenso hasta En Rogel.
De En-Rogel el límite seguía en dirección al norte, llegaba a En-Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba a la peña de Boham. Boham fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las siguientes son las ciudades que se les entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericot, Bet-Ogla, Emek, Casis, Bet-Araba, Semaraín, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar Amoní, Ofni, Jeba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Musá, Requem, Irpiel, Taralá, Selá, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat Jearim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Y bueno, entonces, ya que hemos terminado estos 3 capítulos, podemos decir, bueno, pero ¿qué podemos aprender nosotros de la repartición de las tierras a Israel, a las tribus de Israel en este caso? Pero si escuchamos con detenimiento, podemos empezar en el capítulo 16, cuando se le empieza a asignar territorio a la parte de la tribu de Efraín, ya que recordemos que la tribu de José estaba dividida entre sus 2 hijos, entre Manasés y Efraín. Entonces, notamos que aquí realmente no expulsaron a todos los cananeos. Entonces, por un lado vemos la obediencia al ir y tomar estas tierras, pero también el otro 50%, si lo llamamos así, fue que no obedecieron del todo, porque Dios había sido claro: no pueden convivir con estas personas. Sin embargo, ellos no los habían expulsado de todo. Luego, en el capítulo 17, cuando se empieza a dar las tierras o territorio, llamémoslo de esta forma mejor, a la tribu de Manasés, entonces aquí vemos por un lado algo donde Dios cumple una vez más su promesa, y fue a las hijas de Zelofehad. Entonces, si recuerdas, como no había un heredero hombre, entonces Dios asimismo muestra su amor y su misericordia y su justicia primordialmente, dándole también tierras a las hijas de él. Sin embargo, aquí vemos algo, y es que ellos decían: no tenemos suficiente tierra. Pero no era que no hubiera suficientemente mucha tierra para toda su gente, sino que más bien ellos tenían miedo. Y Josué le dice: vayan y la conquisten. Pero ellos les daba miedo porque ellos tenían carros de hierro. Entonces aquí va un punto. Vemos en el capítulo 16 que ellos desobedecieron a no expulsar a los cananeos, que si vamos a ver mucho más adelante en la historia, esto les va a traer una consecuencia. Y aquí, en este capítulo 17, esta tribu hizo algo que creo que se nos puede familiarizar mucho, y es que ellos creían que iba a ser fácil, entre comillas, y muchas veces nosotros pensamos así cuando Dios nos da una promesa. Creemos que cerrando y abriendo los ojos va a llegar a nosotros, pero no es así. Y fue así lo que le pasó a ellos. Ellos no hicieron como un esfuerzo, sabiendo que Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos. Y luego, entonces en el capítulo 18 vemos algo importante, y es que se establece ahora ya el tabernáculo del Señor en Silo. Entonces, aún quedaban 7 tribus más que no habían recibido como tal su herencia de tierra. Y Josué les dice: bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no han ido tras la tierra?
Entonces, vemos hasta este punto que el pueblo de Israel sí había cambiado su mentalidad. Quizás vemos que esta es una nueva generación, pero hay muchas cosas que quizás en ellos quedan como incompletas, podemos pensar, porque tenían miedo, otros se conformaban, otros no habían conquistado toda la tierra como era, otros no habían expulsado a los cananeos. Entonces vemos que simplemente el pueblo de Israel no tenía claro, si podemos usar mejor otra palabra para que no suene como mal, y es que ellos tenían aunque tenían la promesa, se habían conformado, llamémoslo así. Realmente se habían conformado y no estaban actuando en fe. O sea, realmente no estaban creían, pero no creían, llamémoslo de esa forma, en que podían ir. Quizás ellos estaban, aunque ya habían visto la mano de Dios grandemente cuando pasaron el río Jordán y demás, pero vemos que aquí como que nuevamente sus fuerzas desfallecen al tener miedo tras ir por estas tierras, tras intentar expulsar a los cananeos, que en ese momento quizás los veían más fuertes. Pero entonces, si nos preguntamos hoy en día, nosotros decimos, hoy no, pero es que ellos sí vieron a Dios y demás, pero nosotros muchas veces hemos estado también en esa postura. Muchas veces el Señor nos ha dado promesas, nos ha dicho, haz esto y esto, yo te voy a respaldar, pero muchas veces el miedo de el ver simplemente nuestra fuerza humana, nuestra capacidad humana, no, lo que tenemos a nuestra alcance de forma humana que sabemos que podemos hacer, nos olvidamos que Dios puede hacer muchas cosas más grandes, y es ahí cuando dejamos de depender de la fuerza de Dios, de la guía de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces creo que esto es un recordatorio muy importante para que nosotros entendamos que si Dios nos ha pedido que hagamos algo, lo hagamos. Y yo sé que cuando lo decimos con las palabras puede sonar muy fácil, pero cuando lo llevamos a la práctica, entonces es realmente como que tambaleamos o sentimos que nuestra fe desfallece. Pero creo que es una palabra de ánimo que Dios nos da a cada uno de nosotros para que vayamos, y quizás que aunque tengamos miedo, nuestra fuerza esté en Él. Porque como dice la palabra, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y soy fuerte no por mis fuerzas, sino por las fuerzas que el Señor ha hecho depositar en mí, porque Él vive en mí. Entonces, así como vive en mí, vive en ti, vive en todos nosotros, aquellos que creemos en Jesús. Así es que hoy creo que es el día de una invitación muy especial, y es que obedezcamos al Señor y entendamos que no se trata de nuestras fuerzas, sino de sus fuerzas en nosotros. Cuando las fuerzas del Señor están en nosotros, nosotros podemos ir, conquistar, obedecer y ser sensibles a la voz del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, en este maravilloso día, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, has cumplido tus promesas, las cumples y las seguirás cumpliendo. Y que cuando decidimos creer en ti y en tu palabra, Señor, podemos, Señor, entender el camino que tú has trazado para nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos dudado, Señor, de que podemos alcanzar todo aquello que tú nos has prometido. Pero en esta mañana nosotros, Señor, una vez más recordamos tus promesas y que tú las puedes cumplir, pero tú esperas de nosotros obediencia y rendición total, porque todo lo que hacemos no es conforme a nosotros, sino a tu voluntad, porque ya no se trata de lo que nosotros podamos vivir en nuestra humanidad, sino al contrario, es de obedecerte y creerte a ti y a tus promesas. Te damos gracias y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Bueno, y así culminamos este nuevo día y nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.